Buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. Hoy día vamos a simplificar y explicar un poco sobre lo que son las permutaciones y combinaciones generalizadas. Vamos con el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 empieza con la palabra Mississippi. Entonces la pregunta, la incógnita es: ¿cuántas cadenas se pueden formar usando las siguientes letras, las que se notan formando la palabra Mississippi? Por la duplicación de las letras, la respuesta en sí no es 11. Podría pensarse que es 11 debido a la connotación de que el número de elementos serían 11 en que forman parte de la cadena. Pero con estas letras dadas se forma menos. ¿Por qué? Debido al principio de la repetición de los elementos en este caso. Dadas las letras dadas existen, por ejemplo, pongamos un ejemplo de la P. Existen 1, 2. Existen 11,2 formas de alternar la letra P en el vector, pero no así para las letras consiguientes. Ejemplo, para la letra S, restándole los dos espacios que se notan en la letra P, solo restarían 9,4. ¿Por qué 4? Porque la letra S se repite en 1, 2, 3, 4. 9,4 formas de alternar la letra S, de permutar la letra S. Así como la letra I, que existen, sin contar los espacios que ya denotamos en la letra S, existen 5,4 formas de alternar la letra I, y para la M solamente existiría una sola forma para la letra M solo restaría una. Según el principio matemático, la letra P tendría 11,2 formas, así como la letra S 9,4 y la letra I 5,4 formas. Siguiendo el teorema, nos indica que tenemos que hacer lo siguiente. Con el factorial de los números en cuestión, en este caso en el de las repeticiones, teníamos lo siguiente: 2 factorial, que es de n1, 9 factorial, 4 factorial, 5 factorial, 4 factorial, 1 factorial. Bueno, ahora solamente tendríamos que sacar el factorial de los siguientes números, pero podemos hacer algo en el siguiente. Podemos simplificar el 9 con el 9, el 5 con el 5, y de esta manera solamente tendríamos que sacar el factorial de 11 sobre el factorial de 2, el factorial de 4 y el factorial nuevamente de 4 y necesariamente el factorial de 1. Sacando el factorial de 11, el resultado es el siguiente: 39.916.800, y el resultado del factorial de 2, 4, 4 y 1 es 1152, que por consiguiente el resultado de esta operación es 34.650, que este resultado es el número de veces que se puede permutar y combinar esta cadena con ese respectivo número de letras o elementos de ese universo. Siguiendo el ejemplo número 2 de las permutaciones y combinaciones generalizadas, vamos con el ejemplo número 2, el cual el enunciado nos dice lo siguiente: ¿de cuántas maneras pueden dividirse 8 libros diferentes entre 3 estudiantes? Si Brenda obtiene 4 libros, Samuel y Mariana 2 cada uno. Entonces, empezamos visualizando lo que son los datos que tenemos, que son 8 libros, de los cuales Brenda
se lleva 4. Lo siguiente es que Samuel se lleva 2 y Mariana se lleva otros 2 libros. En lo que consiste las permutaciones podemos evidenciar que pueden existir distintas formas de que se puedan llevar esos libros, pero en este caso nos están dando los datos con los que podemos trabajar. Ahora, lo siguiente, tenemos que buscar cuáles son las formas, las ecuaciones combinatorias. Empecemos por Brenda. Con Brenda tenemos 8,4 formas de que se pueda llevar esos libros. ¿Por qué? Porque del universo de los 8 libros en este caso se obtiene 4 de ellos. No se sabe cuál, pero son 4 libros. Ahora, Samuel, disminuyendo esos 4 espacios que ocupa Brenda, Samuel ya no puede tener 8 elementos en su universo. Solo tiene 4 porque debido a los 4 que se llevó Brenda. Y de los cuales solo puede tener 2 opciones combinatorias. Y lo mismo con Mariana. Pero en este caso Mariana ya no tendría 4 formas, solamente tendría 2 y 2 maneras combinatorias. Siguiendo el teorema matemático, que es el mismo del anterior, tendríamos la siguiente ecuación. 8 factorial, que es el universo con el que estamos trabajando. Bueno, siguiendo el teorema que utilizamos con el anterior ejemplo, que es el siguiente, que n, el factorial de n sobre el de n sub 1 factorial, así como el de n sub 2 factorial hasta n sub t. Eso es lo que nos indica el teorema. Por lo consiguiente, lo que vamos a reemplazar por los siguientes elementos. El elemento de n, que es el universo con el que estamos trabajando, que serían los 8 libros, que sería el factorial. Y los demás elementos serían la forma combinatoria con la que estamos trabajando, que son 4 factorial, 2 factorial y nuevamente 2 factorial, porque 4 es la primera forma combinatoria, así como la de 2 de Samuel y las otras 2 de Mariana. Y con ello trabajaríamos para encontrar el resultado. El factorial de 8, que el resultado nos da 40.320, y el factorial de 4, que es 24, de 2, que es 4, y 4 nos da un resultado de 96. Y el resultado de esta operación nos da el resultado de 420 formas en las que los 3 estudiantes pueden alternarse esos 8 libros. Seguimos con los ejemplos. Vamos a integrarnos un poco en lo que es las combinaciones generalizadas, y con el ejemplo número 3. El enunciado es el siguiente: considere 3 libros de computación, física e historia y suponga que la biblioteca tiene al menos 6 copias de cada uno. ¿De cuántas formas puede seleccionar 6 libros? El problema es elegir sin importar el orden. Entonces veamos los datos que tenemos. Tenemos 3 libros, de los cuales existen 6 copias en la biblioteca. Entonces, ¿de cuántas maneras, nos pregunta, se pueden seleccionar 6 libros? Para ello tenemos que utilizar el teorema de las combinaciones generalizadas, que nos dice que es el siguiente. Ese es el teorema de las combinaciones generalizadas, para lo cual vamos a
a necesitar para realizar este enunciado. Bueno, de esta manera vamos a conseguir sacar cuál va a ser el objeto de combinación, para lo cual vamos a empezar a reemplazar los valores. El universo en cuestión de cómo vamos a encontrar esa selección, le pongo un ejemplo. Tenemos los 6 libros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pongamos un ejemplo que la selección es la siguiente, de los cuales yo tengo 2 libros de matemática, 2 libros de física y 2 libros de historia. Es la selección que vamos a realizar. Pueden ser muchas selecciones diferentes. Ejemplo, si le pongo la selección ahí, tendríamos 3 libros de matemática, solo 1 de física y así 2 de historia. Al igual que si yo coloco la división acá, tendríamos solamente 1 libro de matemática, 3 libros de física y seguiríamos con 2 libros de historia. Si lo hacemos de esta manera, será fácil identificar el objeto de combinación, porque del universo de los 8 elementos, 2 se utilizan para realizar lo que son el objeto de combinación, para que podamos separarlo en los diferentes tipos de libros. Podemos sacar el objeto de combinación de esa manera, al igual que podemos utilizar lo que es la fórmula. El universo en cuestión son 6 libros. Serían los 6 más 3, 9, menos 1 serían 8. Y la T, que son los tipos de elementos, que son 3 menos 2, sería 3 menos 1, 2. Y sería prácticamente el objeto de combinaciones. Con este trabajaríamos para hallar a través de la fórmula del objeto de combinación, que es nk igual a factorial de n por k y factoriales. A través de este teorema del objeto de combinación es que vamos a encontrar, reemplazando los valores, vamos a encontrar y siguiendo el teorema el resultado de cuántos tipos de combinaciones de libros se pueden obtener a través de este enunciado. Para este objeto de combinación sería el resultado de 28 formas en las que se puede combinar este ejercicio. Bueno, continuando con los ejemplos, vamos al segundo ejemplo de lo que son las permutaciones generalizadas. Tenemos el ejemplo número 3, que nos dice lo siguiente: suponga que existen 3 pilas de pelotas rojas y azules y verdes, y que cada pila contiene al menos 8 pelotas. ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar las 8 pelotas? No. Entonces, para ello necesitamos primero anotar los datos que tenemos para realizar esta operación. Dicen que tenemos 3 pilas de pelota. 3 pilas de pelota. De las cuales cada pila al menos contienen 8 pelotas por cada pila. Entonces, para ello necesitamos realizar el teorema de las combinaciones generalizadas, que es el que vimos en el anterior ejercicio, que es el que voy a escribir ahorita. Ese es el teorema que vamos a necesitar para realizar esta operación. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Sabemos que K es el universo en el que estamos trabajando. En este caso son las 8 pelotas, más el T, que son el tipo de elemento que está en este caso, que son las 3 pilas diferentes de pelota, y la constante, que es el 1.
nuevamente la t, que son los tipos de elementos, menos la constante, para lo cual nos daría el objeto de combinación, que sería el siguiente. Con este objeto de combinación trabajaríamos para encontrar el número de combinaciones que se puede realizar para poder saber cuántas veces se puede combinar estas pelotas. Entonces vamos a proceder a utilizar la fórmula del objeto combinatorio, que es la siguiente: n sobre k es igual a n factorial sobre k por n k factorial. Bueno, trabajando y reemplazando el teorema de objeto de combinación, vamos a realizar el siguiente reemplazo, que es el n, que es el universo al que estamos trabajando, sería factorial de 10 sobre el segundo elemento del objeto combinatorio, nuevamente el número del primer elemento del objeto combinatorio, menos 2 factorial. El resultado de esta operación nos da 3.628.800, que vendría a ser el factorial de 10, y el resultado de esta operación de acá nos da 80.640. Ahora, el resultado de esta operación son las veces se puede combinar estas pelotas para así obtener el resultado. En este caso serían 45 formas de las que se pueden combinar estas 3 pilas que contienen 8 pelotas. Bueno, continuando con los ejemplos, entramos a lo que es el teorema binomial. ¿De qué trata el teorema binomial? Son una serie de combinaciones en base a este teorema, al cual nos dice que a, b sub n va a ser lo mismo que la suma de las sucesiones y con base a estos elementos. Nos dice que el teorema binomial, tomando en cuenta n igual a 3, en este caso esta n de la fórmula va a ser igual n de la fórmula va a ser igual a 3. Como mencioné, son una serie de sucesiones. En este caso, en lugar de la n va a ir lo que es el número 3. Ahora, esto tomando en cuenta la fórmula, nos dice que el objeto combinatorio, vemos que k siempre toma valor en 0, de 0 y repitiendo hasta alcanzar el número igual a n. En la fórmula nos dice que n va a valer 3 y k efectivamente vale 0, mientras que a va a ser igual a n menos k, en este caso 3 menos 0, en este caso solo es 3, y b va a valer igual a k, en este caso vamos a ponerlo aquí n y k, pero k no vale 0 o tiene el valor de 0. Entonces hasta ahí terminaría lo que es la primera sucesión, pero como nos dice que esto va a repetirse y sumarse hasta que k sea igual que n, en este caso igual a 3, entonces esto se sumaría con la siguiente sucesión, que sería 3c 3
y K tomaría el valor de 1. Entonces, vemos que en la fórmula nos dice n menos K. Como K vale 1, n valía 3, entonces A va a tener el valor de 2. Y B aumentaría su valor en 1. Y así sucesivamente, pero ¿para qué se desarrolla el teorema binomial? Esto podemos hacerlo de esta manera, pero ¿qué pasa si n tuviera un valor de 9? ¿Qué pasa si n tuviera un valor de 18 o de 32 o así sucesivamente? Tendríamos un ejercicio bastante extenso en el cual de alguna manera se tornaría más complicado realizarlo de manera manual. Por eso es que se realiza el teorema binomial y a lo cual a través de los algoritmos de programación nos facilita la tarea, bueno, nos facilita esta tarea que estamos haciendo de esta manera. En este caso el programa que realizamos se trata del teorema binomial, y en el cual lo vamos a probar enseguida y vamos a ver de manera más contextual que sí da este mismo resultado que estamos sacando de manera manual y con más facilidad, porque podemos sacar de cualquier número, de cualquier valor que le pongamos a n, sea bastante extenso, y es la facilidad que nos brinda este programa del teorema binomial. Bueno, continuando con los ejemplos del teorema binomial, vamos con el ejemplo número 6, que se trata de la combinación entre el teorema binomial y el objeto combinatorio. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice que encontremos el coeficiente, en este caso vamos a ponerlo como un signo de interrogación, el coeficiente de A a la quinta potencia y B a la cuarta potencia. Entonces lo que necesitamos investigar es este de acá, el coeficiente de esta operación. Si empleamos el teorema binomial, en algún punto, aparte de eso, nos da dos datos, que n es igual a 9 y que K es igual a 4. El enunciado nos dice: encuentra el coeficiente de A elevado a la quinta y B elevado a la cuarta de la expansión de A más B elevado a la novena potencia. Entonces, empleando el teorema binomial de esta ecuación, nos vendría a dar un resultado bastante extenso, en el cual en algún punto de este resultado tendríamos esta forma del binomio: A elevado a la quinta y B elevado a la cuarta, el cual en este lugar de acá tiene un coeficiente, y es el cual necesitamos encontrar. En todo caso, nos está dando dos datos, que es n y k, para lo cual es posible utilizar el objeto combinatorio o el teorema del objeto combinatorio. Bien, entonces, como tenemos los datos necesarios para lo que es encontrar este objeto combinatorio, tenemos la n, como lo podemos ver, que lo tenemos aquí, y al igual que la k, que está de acá. Entonces podemos utilizar el teorema del objeto combinatorio. Bueno, siguiendo los datos que nos brinda el teorema y el procedimiento, llegamos al resultado de que 126 es el coeficiente en el cual A está elevada a la quinta potencia y B elevada a la cuarta potencia. Entonces, de esa manera demostramos el teorema binomial.